9 cuentos de Virginia Woolf. Segunda parte. La mujer en el espejo. Un reflejo. No habría que colgar espejos en las habitaciones de la misma manera que no habría que dejar una chequera abierta a la vista o conservar cartas en las que se confiese un horrible crimen. Esa tarde de verano no podía dejar de mirar el largo espejo que colgaba en el pasillo. La casualidad lo había dispuesto así. Desde las profundidades del sofá en la sala de estar se podía ver reflejado en el espejo italiano no solo la mesa con tablero de mármol ubicada enfrente, sino un fragmento del jardín, el camino de césped crecido entre filas de altas flores hasta que el marco dorado lo cortaba. La casa estaba vacía y como era la única persona en la sala, me sentía uno de esos naturalistas que cubiertos de césped y hojas observan agazapados a los animales más tímidos. Tejones, nutrias, martín pescadores, moviéndose con la libertad del que se sabe invisible. La habitación estaba llena de esas tímidas criaturas esa tarde, y luces y sombras, cortinas volando, pétalos cayendo. Cosas que nunca suceden, o así parece, si alguien está mirando. La tranquila y vieja habitación de campo, con sus alfombras y chimenea de piedra, la estantería hundida y los armarios laqueados en rojo y dorado, estaba llena de criaturas nocturnas. Venían haciendo piruetas en el suelo, caminando de puntillas y extendiendo la cola. Daban picotazos con sus picos insinuantes, estirando el cuello como si fueran grullas o bandadas de elegantes flamencos cuyas plumas rosadas estuvieran perdiendo el color, o pavos reales con reflejos plateados en las colas. La habitación se iluminaba y oscurecía como si una sepia tiñera de repente el aire de púrpura. Y las pasiones, furias, envidias y tristezas de la habitación iban y venían, empañándola como si fuera un ser humano. Nada permanecía igual por más de 2 segundos seguidos. Pero afuera, el espejo reflejaba la mesa del pasillo, los girasoles y el camino del jardín de forma tan nítida que parecían atrapados en esa realidad. Era un contraste extraño. Aquí todo cambiaba, allí todo permanecía estático. No se podía evitar mirar de un lado al otro. Mientras, ya que todas las puertas y ventanas estaban abiertas por el calor, se escuchaba un suspiro constante seguido de un silencio. Parecía la voz de lo transitorio y lo perecedero, yendo y viniendo como la respiración humana, mientras que en el espejo las cosas habían dejado ya de respirar y permanecían inmóviles en trance a la inmortalidad. Hacía media hora que la señorita de la casa, Isabella Tyson, había salido al jardín con su vestido de verano. Llevaba una canasta y había desaparecido cortada por el brillante marco del espejo. Probablemente había ido a la parte baja del jardín a juntar flores o, parecía incluso más factible, a juntar algo más liviano, fantástico, frondoso y rastrero. Una clemátide o alguno de esos elegantes manojos de convolvuláceas que se enroscan en los feos muros y florecen aquí y allá en capullos blancos y púrpuras. Isabella recordaba más a la fantástica y agitada convolvulácea que a la espigada aster, la elegante cinia o sus vivas rosas encendidas como lámparas en las rectas ramas del rosal. La comparación demostraba cuán poco sabía uno de ella después de todos estos años
pues es imposible que una mujer de carne y hueso de 50 o 60 años fuera en verdad una corona o un pendiente. Tales comparaciones son más que inútiles y superficiales. Son viles incluso, pues aparecen como la misma convolvulácea agitándose entre nuestros ojos y la verdad. Tiene que haber una verdad, tiene que haber un muro. De todos modos, era extraño, conociéndola desde hacía tantos años, que uno no supiera la verdad acerca de Isabela, que todavía se formularan frases como estas acerca de convolvuláceas y clemátides. En cuanto a lo certero, era un hecho que era una solterona, que era rica, que había comprado esta casa y traído con sus propias manos, en ocasiones desde los rincones más recónditos del mundo y a riesgo de envenenamiento por picaduras o contagio de enfermedades de Oriente, las alfombras, las sillas, los armarios, que ahora vivían su vida nocturna ante nuestros ojos. A menudo parecía como si todos esos objetos supieran sobre ella de lo que a nosotros, que nos sentábamos en ellos, escribíamos sobre ellos y caminábamos sobre ellos con tanto cuidado, nos estaba permitido saber. Cada uno de los armarios tenía varios pequeños cajones y seguramente en todos había cartas, atadas con cintas, salpicadas con palos de lavanda o pétalos de rosas. Pues otra verdad, si verdades es lo que uno quiere, era que Isabela había conocido a muchas personas, tenía muchos amigos. Y si alguien era lo suficientemente audaz como para abrir un cajón y leer sus cartas, encontraría los rastros de muchas inquietudes, compromisos que cumplir, recriminaciones por no haberse encontrado, largas e íntimas cartas de afecto, violentas cartas de celos y reproche, terribles palabras finales de despedida, pues todos estos encuentros y citas no habían conducido nunca a nada. Así era, nunca se había casado, y sin embargo, a juzgar por su rostro artificial e indiferente, había atravesado 20 veces más experiencias apasionadas que aquellos que pregonan su amor a oídos del mundo. Bajo la tensión de pensar en Isabela, la habitación se volvió más sombría y simbólica. Los rincones parecían más oscuros, las patas de las sillas y mesas más largas y delgadas y llenas de garabatos. De repente los reflejos se interrumpieron violentamente, aunque en total silencio. Una inmensa forma negra apareció en el espejo, tapándolo todo. Desparramó sobre la mesa un paquete de tablas de mármol veteadas en rosa y gris y desapareció. Pero la imagen se había alterado por completo. Por un momento resultó indescifrable, irracional y completamente fuera de foco. Era imposible convenir a esas tablas algún propósito humano. Y después, de a poco, una especie de proceso lógico comenzó a operar sobre ellas, ordenándolas, dándoles forma y llevándolas al plano de la experiencia común. Finalmente se caía en la cuenta de que eran tan solo cartas. Habían traído la correspondencia. Allí estaban sobre la mesa, con tablero de mármol, empapadas de luz y color, en estado natural. Y era extraño ver cómo se acomodaban, se ordenaban, hasta formar parte de la imagen, garantizándose la quietud y la inmortalidad que confería el espejo. Allí estaban, investidas de una nueva realidad y un nuevo sentido, y con más peso también, como si se hubiera necesitado un cincel para luego separarlas de la mesa. Ilusión o no, parecían haberse transformado no en un mero puñado de cartas corrientes, sino en tablas grabadas con la verdad eterna. De haberlas podido leer, habría averiguado todo lo que podía saberse de Isabela. Sí, y de la vida también. Las páginas dentro de esos sobres que parecían de mármol debían estar talladas y grabadas con verdadero sentido. Isabela entraría, las tomaría una por una, muy despacio, y las abriría. Las leería cuidadosamente, palabra por palabra, y después, con un profundo suspiro de comprensión, como si hubiera visto el trasfondo de las cosas,
rompería los sobres en pedazos pequeños. Ataría las cartas y pondría llave al armario, decidida a ocultar lo que no quería que se supiera. Este pensamiento resultó un desafío. Isabella no quería que la conocieran, pero ya no podría escapar. Era absurdo, monstruoso. Se ocultaba tanto y sabía tanto, había que forzarla para que se abriera con la primera herramienta que se tuviera a mano, la imaginación. Había que fijar la mente en ella en ese preciso momento. Había que sujetarla y negarse a que siguiera postergándonos con dichos y hechos como los que creaba, con cenas, visitas y conversaciones educadas. Había que ponerse en sus zapatos. Si se tomaba la frase en forma literal, era fácil ver los zapatos que llevaba con los que caminaba en este momento en la parte baja del jardín. Eran angostos y alargados, a la moda, hechos del cuero más suave y flexible. Como todo lo que usaba, eran bellísimos. Y estaría de pie junto al alto seto en el jardín trasero, alzando las tijeras que llevaba atadas a la cintura para cortar alguna flor muerta o alguna rama crecida. El sol le daría de lleno en el rostro, en los ojos. Pero no, en el momento más crítico, una nube cubriría el sol y haría que la expresión de sus ojos resultara dudosa. ¿Era burlona o tierna? ¿Alegre o apagada? Solo podía verse el contorno indefinido de su fino rostro, algo borroso, mirando al cielo. Pensaba, quizás, que debía comprar una nueva red para las frutillas, que debía enviarle flores a la viuda de Johnson, que era tiempo de ir a visitar a los Hipsleys a su nueva casa. Esas ciertamente eran las cosas de las que hablaba durante la cena, pero uno terminaba aburriéndose de esas conversaciones. Era la profundidad de su ser lo que queríamos atrapar y convertir en palabras. El estado que es a la mente lo que la respiración al cuerpo, lo que uno llama felicidad o infelicidad. Al mencionar esas palabras, era evidente, seguramente, que ella debía ser feliz. Era rica, distinguida, tenía muchos amigos, viajaba, compraba alfombras en Turquía y macetas azules en Persia. Avenidas de placer partían hacia un lado y hacia el otro, desde donde ella estaba, con las tijeras en alto para cortar las ramas temblorosas, mientras las nubes lentas cubrían su rostro. Aquí, con un movimiento rápido de tijeras, cortó el ramo de una clemátide que cayó al suelo. Al caer seguramente entró algo de luz. Seguramente se podía penetrar un poco más en su ser. Su mente en ese momento estaba llena de ternura y arrepentimiento. Cortar una rama crecida la entristecía, pues estaba viva y la vida era importante para ella. Sí, y al mismo tiempo la caída de la rama le hacía pensar en cómo podría ser su propia muerte y la futilidad y la evanescencia de las cosas. Y después, atrapando rápidamente este pensamiento con su automático buen sentido, pensó que la vida la había tratado bien, aunque fuera a morir. Tan solo sería recostarse sobre la tierra y descomponerse dulcemente entre las raíces de las violetas. Siguió pensando, sin hacer de ningún pensamiento algo preciso, pues era una de esas personas reticentes cuyas mentes mantienen los pensamientos enredados en nubes de silencio. Estaba llena de pensamientos. Su mente era como su habitación en la que las luces avanzaban y retrocedían, venían haciendo piruetas y pisando de puntillas, expandían sus colas, daban picotazos a su paso, y después todo su ser estaba bañado en luz, como la habitación otra vez, con una nube de profundo conocimiento, alguna pena no dicha. Y entonces estaba llena de cajones cerrados, repletos de cartas, como sus armarios. Hablar de abrirla como si fuera una ostra, utilizar sino las más delicadas y sutiles herramientas con ella, resultaba impío y absurdo. Había que imaginarlo. Ahora estaba en el espejo. Te hacía sobresaltar.
Al principio estaba tan lejos que no se la veía con claridad. Entró caminando lento y pausado, enderezando una rosa, levantando un clavel para olerlo, pero nunca inclinándose. Su imagen se agrandaba más y más en el espejo. Poco a poco se convertía en la persona en cuya mente uno había intentado penetrar. Poco a poco la reconocía, encajaba las cualidades que había descubierto en ese cuerpo visible. Estaba su vestido gris, sus zapatos alargados, su canasta, y algo brillaba en su cuello. Entró tan despacio que pareció no modificar la figura del espejo, sino tan solo agregar un nuevo elemento que se movía con ligereza, alterando la disposición de los otros objetos, como pidiéndoles con cortesía que le hicieran lugar. Y las cartas, y la mesa, y el césped se apartaron, y los girasoles, que habían estado esperando en el espejo, se separaron y se abrieron para recibirla. Finalmente, allí estaba, en el pasillo. Se inclinó, se detuvo junto a la mesa, completamente quieta. De inmediato, el espejo empezó a derramar sobre ella una luz que parecía inmovilizarla, que parecía un ácido corroyendo todo lo innecesario y superficial y dejando tan solo lo verdadero. Era un espectáculo cautivante. Todo se desprendía de ella: las nubes, el vestido, la canasta, el brillante, todo lo que uno había llamado la enredadera y la convolvulacia. Aquí estaba el sólido muro. Aquí estaba la mujer, de pie, desnuda en esa luz despiadada. Y no había nada. Isabela estaba completamente vacía. No pensaba, no tenía amigos, nadie le importaba. En cuanto a las cartas, eran tan solo facturas que pagar. Mírala allí, parada, vieja y angulosa, venosa y estriada, con la nariz larga y el cuello arrugado. Ni siquiera se molestó en abrir los sobres. No habría que colgar espejos en las habitaciones. Lepin y Lepinová. Estaban casados. Todavía se escuchaba la marcha nupcial. Había palomas revoloteando y niños con chaquetas Seton arrojaban arroz. Un fox terrier corría por el sendero. Ernest Thorber conducía a la novia hasta el coche, atravesando esa pequeña y curiosa multitud de completos extraños que siempre se reúne en Londres para compartir la felicidad o la infelicidad de los otros. Ciertamente, él se veía apuesto y ella tímida. Más arroz. Y el coche arrancó. Eso fue el martes. Ahora era sábado. Rosalind todavía debía acostumbrarse a la idea de ser la señora de Ernest Thorber. Tal vez nunca se acostumbraría a ser la señora de Ernest. Quien sea, pensó al sentarse junto al ventanal del hotel y contemplar las montañas detrás del lago, mientras esperaba que su esposo bajara a desayunar. Era difícil acostumbrarse a un hombre como Ernest. No es el nombre que hubiera elegido. Habría preferido Timothy, Anthony o Peter. Tampoco tenía cara de Ernest. El nombre sugería los aparadores de caoba del Albert Memorial, los grabados de acero de Prince Consort con su familia, el comedor de su suegra en Porchester Terrace, en pocas palabras. Pero aquí estaba. Gracias a Dios no tenía cara de Ernest. ¿Pero cara de qué tenía? Lo observó detenidamente. Bueno, cuando comía tostadas parecía un conejo. Nadie le habría visto nunca un parecido con una criatura tan diminuta y tímida a este hombre joven, elegante, musculoso, con esa nariz recta, ojos azules y boca firme. Pero eso lo hacía incluso más sorprendente. La nariz se le arrugaba ligeramente al masticar, tal como al conejo que tenía de mascota. Se quedó observándolo y después tuvo que explicarle por qué se reía cuando él la descubrió.
Porque te pareces a un conejo, Ernest, dijo. A un conejo salvaje, agregó mirándolo a los ojos. Un conejo de caza, un conejo rey, el conejo que dicta las leyes para los otros conejos. Ernest no tenía ninguna objeción en parecerse a un conejo de estas características, y ya que a ella le divertía ver cómo se arrugaba su nariz, no sabía que su nariz se arrugaba, lo hacía a propósito. Y ella reía y reía. Y él reía también. De manera que las señoritas, el pescador y el mozo suizo con su grasienta chaqueta negra pensaban bien. Eran muy felices. ¿Pero cuánto dura esa felicidad?, se preguntaban. Y cada uno respondía según sus propias circunstancias. En el almuerzo, sentado sobre una mata de brezo junto al lago. ¿Quieres lechuga, conejo?, dijo Rosalind, levantando la lechuga que acompañarían con huevos duros. Ven y quítamela, agregó, y él se estiró y mordisqueó la lechuga arrugando la nariz. Buen conejo, lindo conejo, dijo palmeándolo como solía palmear al conejo de su casa. Pero era absurdo. Fuera lo que fuera, él no era un conejo doméstico. Lo convirtió en francés. Lepin lo llamó. Pero fuera lo que fuera, él no era un conejo francés. Era simplemente y tan solo un inglés nacido en Porchester Terrace, educado en rugby y ahora empleado público al servicio de su majestad. Así que probó con Bunny, pero fue peor. Bunny era alguien regordete, débil y cómico. Él era delgado pero fuerte y serio. Aún así se le arrugaba la nariz. Lepin, exclamó de repente con un grito suave, como si hubiera encontrado la palabra que buscaba. Lepin, Lepin, Rey Lepin, repitió. Parecía encajarle a la perfección. Él no era Ernest, era el Rey Lepin. ¿Por qué? No lo sabía. Cuando no tenían nada nuevo que contarse durante sus largas caminatas y llovía, como todos les habían advertido, o cuando se sentaban junto al fuego por la noche porque hacía frío y las señoritas y el pescador se habían marchado y el mozo solo venía si lo llamaban, ella dejaba a su fantasía jugar con la historia de la tribu Lepin. Bajo sus manos, ella cosía, él leía. Los personajes se volvían muy reales. Era divertidísimo. Ernest cerró el periódico y la ayudó. Allí estaban los conejos negros y los rojos. Allí estaban los amigos y los enemigos. Allí estaba el bosque en el que vivían, las lejanas praderas y el pantano. Arriba de todo estaba el Rey Lepin, que además de ser el único poseedor del truco, se le arrugaba la nariz, a medida que pasaban los días se convertía en un animal de gran carácter. Rosalind siempre hallaba nuevas cualidades en él, pero por encima de todo era un gran cazador. ¿Y qué ha hecho el rey hoy?, dijo Rosalind el último día de luna de miel. Ciertamente habían estado escalando todo el día y a ella le había salido una ampolla en el talón, pero no era a eso a lo que se refería. Hoy, dijo Ernest arrugando apenas la nariz mientras mordisqueaba el final del cigarrillo, persiguió una liebre. Hizo una pausa, encendió un fósforo y arrugó la nariz otra vez. Una liebre mujer, agregó. ¡Una liebre blanca!, exclamó Rosalind como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Más bien pequeña, gris perla, con grandes ojos brillantes? Sí, dijo Ernest, mirándola como ella lo había estado mirando a él. Un animal más bien pequeño, de ojos prominentes y dos pequeñas patas balanceándose delante. Y sus ojos, tan grandes y brillantes, eran de veras bastante saltones. «Ah, Lepinova», murmuró Rosalind. «¿Así se llama?», dijo Ernest. «¿La verdadera Rosalind?». La miró. Se sintió muy enamorado de ella. «Sí, así se llama», dijo Rosalind. «Lepinova». Y antes de acostarse esa noche, los personajes estaban caracterizados. Él era el rey Lepin, ella la reina Lepinova.
Eran totalmente opuestos. Él era audaz y decidido, ella cautelosa e insegura. Él gobernaba el ajetreado mundo de los conejos. El mundo de ella era un lugar desolado y misterioso que recorría principalmente de noche. De todos modos, sus territorios se tocaban. Eran el rey y la reina. Así, al regresar de la luna de miel, tenían un mundo privado, habitado enteramente por conejos, excepto por la liebre blanca. Nadie sospechaba de la existencia de un mundo semejante, y eso, desde luego, lo hacía más divertido. Los hacía sentir incluso, más que a la mayoría de las parejas recién casadas, unidos contra el resto del mundo. A menudo se miraban cómplices cuando otras personas hablaban de conejos y bosques y trampas y cacerías. O se guiñaban disimuladamente el ojo cuando la tía Mary decía que no podía soportar ver una liebre en un plato. Parecían bebés. O cuando John, el hermano deportista de Ernest, comentaba los precios que estaban alcanzando los conejos ese otoño en Wiltshire, con la piel y todo. A veces, cuando necesitaban un guarda, un pescador o un señor feudal, se divertían distribuyendo los personajes entre sus amigos. A la madre de Ernest, la señora Reginald Thorber, por ejemplo, le iba a la perfección el papel de terrateniente. Pero todo era secreto, ese era el punto. Nadie más que ellos sabía de la existencia de ese mundo. Sin ese mundo, se preguntaba Rosalind, ¿cómo podría haber sobrevivido ese invierno? Por ejemplo, el día del festejo de las bodas de oro, cuando todos los Thorburn se reunieron en Porchester Terrace para celebrar los 50 años de esa unión que había sido tan bendecida. ¿No había nacido Ernest Thorburn, acaso? Y tan fructífera. ¿No habían nacido otros 9 hijos más, muchos de ellos ya casados y con hijos? Le aterrorizaba esa fiesta, pero no podía faltar. Al subir las escaleras sentía con amargura que era una huérfana, una mera gota entre todos los Thorburn, reunidos en la gran sala empapelada en satén con los ilustres portarretratos familiares. Los Thorburn vivos se parecían a los de las pinturas, solo que en lugar de labios pintados tenían labios reales. A raíz de eso comenzaron los recuerdos de la escuela primaria. Cómo uno le había corrido la silla a la institutriz, bromas sobre sapos y cómo los metían en las sábanas de las niñas. En cuanto a ella, nunca le habían puesto una zancadilla a alguien siquiera. Con el regalo en la mano, se acercó a su suegra, vestida de amarillo suntuoso, y a su suegro, que llevaba un clavel amarillo en la solapa. A su alrededor, en mesas y sillas, estaban los obsequios de oro. Algunos recostados en lana de algodón, otros ramificándose resplandecientes, candelabros, cigarreras, cadenas. Cada uno con el sello del orfebre garantizando que era oro sólido, auténtico. Pero su regalo era tan solo una pequeña caja de similor con agujeros, un viejo arenillero, una reliquia del siglo XVIII que se utilizaba para salpicar arena sobre la tinta húmeda. Un regalo un tanto absurdo, pensó ahora en la época del papel secante, y al entregarlo vio delante de ella la letra redonda de su suegra en su compromiso, expresando la esperanza de que mi hijo te haga feliz. No, no era feliz, en absoluto. Miró a Ernest con la espalda recta, la nariz de los de las pinturas, una nariz que jamás se arrugaba. Bajaron a cenar. Estaba prácticamente escondida detrás de los enormes crisantemos que rizaban sus pétalos rojos y dorados, formando grandes y compactos capullos. Todo era dorado. Una tarjeta con los bordes dorados, con las iniciales entrelazadas, también en dorado, enumeraba la lista de platos que se servirían. Hundió la cuchara en un plato lleno de un fluido claro y dorado. La luz de las lámparas había transformado la blanca neblina del exterior en una malla dorada que borroneaba los contornos de los platos y otorgaba a los ananás un lustre dorado y rugoso. Solo ella, con el vestido de novia blanco,
mirando hacia adelante con sus ojos saltones, parecía insoluble como un carámbano. A medida que la cena avanzaba, sin embargo, la habitación se fue llenando de vapor. Las frentes de los hombres comenzaron a empaparse en sudor. Sintió que su carámbano se volvía agua. Se estaba derritiendo, dispersándose, disolviéndose, y pronto se desvanecería. Después, en el tumulto de su cabeza y el alboroto en sus oídos, escuchó la voz de una mujer. Pero tienen buena descendencia. Los Thorberg, sí, tienen buena descendencia, repitió mirando los rostros redondos que se veían dobles con el mareo y parecían haberse ensanchado con el vaho dorado que los rodeaba. Tienen buena descendencia. Después John exclamó: «¡Pequeñas basuras! Dispárenles, písenlos. Es la única forma de terminar con ellos. Conejos». Al escuchar esa palabra, la palabra mágica se recompuso. Espiando a través de los crisantemos, vio la nariz de Ernest arrugarse. Se fruncía, se movía hacia arriba y hacia abajo. Y en ese momento una misteriosa catástrofe sobrevino a los Thorberg. La mesa dorada se convirtió en un páramo repleto de tojos florecidos. El ruido de las voces se volvió una carcajada de alondra resonando desde el cielo. Era un cielo azul. Las nubes pasaban lentamente y los Thorberg habían cambiado. Miró a su suegro, un hombre pequeño y escurridizo con bigotes teñidos. Tenía la manía de coleccionar cosas, sellos, cajas esmaltadas, baratijas de tocador del siglo XVIII que escondía de su esposa en los cajones de su estudio. Ahora lo vio tal como era, un cazador furtivo, robando con su abrigo repleto de faisanes y perdices para arrojarlos de un saque en la olla de 3 patas de su pequeña cabaña llena de humo. Así era verdaderamente su suegro, un cazador furtivo. Y Celia, la hija soltera, siempre husmeando en los secretos de las personas, en las pequeñas cosas que éstas deseaban ocultar. Era una hurona blanca, con ojos rojos y la nariz sucia de tierra de tanto olfatear y andar bajo tierra, colgada sobre los hombros de los hombres en una red y luego arrojada a un agujero. Era una vida lamentable la de Celia, pero ella no tenía la culpa. Después miró a su suegra, a quien apodaban la terrateniente. Con las mejillas rojas era grosera, una matona. Todo eso era mientras daba las gracias de pie. Pero ahora que Rosalind, es decir, Le Pinovat, la veía, vio detrás de ella la decadencia de la mansión familiar, las paredes descascarándose, y la escuchó con amargura en la voz, agradeciendo a sus hijos, que la odiaban, por un mundo que había dejado de existir. Se hizo un silencio repentino. Todos tenían el vaso en lo alto. Todos bebieron. Después se terminó. «Oh, Rey Lepin», exclamó mientras regresaban juntos a la casa en la niebla. «Si no hubieras arrugado la nariz en ese preciso instante, me habrían atrapado». «Pero estás a salvo», dijo el rey Lepin tomando su pata. «A salvo», respondió. Y condujeron de vuelta a través del parque, el rey y la reina del pantano, de la niebla y del páramo con aroma a tojo. Así pasó el tiempo, 1 año, 2 años, y una noche de invierno que casualmente coincidía con el aniversario de la fiesta por las bodas de oro, solo que la señora Reginald Thorberg había muerto, la casa estaba en alquiler y solo había un portero viviendo allí, Ernest llegó de la oficina. Tenían una casa pequeña y bonita, la mitad de una casa arriba de una tienda que vendía monturas en South Kensington, cerca de la estación de metro. Hacía frío, había niebla afuera, y Rosalind estaba sentada junto al fuego cociendo. «¿Qué crees que me pasó hoy?», dijo, no bien él se sentó y estiró las piernas para calentarse. «Estaba cruzando el arroyo cuando...» «¿Qué arroyo?», la interrumpió Ernest. «El arroyo de abajo, donde nuestro bosque choca con el bosque negro,
explicó. Ernest no se inmutó. ¿De qué diablos hablas?, preguntó. Querido Ernest, dijo ella consternada. Rey Lepin, agregó frotándose sus patitas frente al fuego. Pero su nariz no se arrugó. Las manos de ella, eran manos otra vez, sujetaban con firmeza la tela y sus ojos se abrieron de par en par. Le llevó al menos 5 minutos a Ernest Thornberg convertirse en el rey Lepin. Y mientras ella esperaba, sentía una carga pesada en el cuello, como si alguien estuviera a punto de estrujarlo. Finalmente se convirtió en el rey Lepin. Su nariz se arrugó y pasaron la noche vagando por el bosque como de costumbre. Pero ese día durmió mal. En medio de la noche se despertó con la sensación de que algo extraño le había sucedido. Tenía el cuerpo tieso y frío. Encendió la luz y miró a Ernest a su lado. Estaba profundamente dormido. Roncaba. Pero aunque lo hiciera, su nariz estaba perfectamente inmóvil. Parecía que nunca se hubiera arrugado. ¿Era posible que fuera verdaderamente Ernest y que ella se hubiera casado con él? Se le vino a la mente la imagen de su suegra en el comedor. Allí estaban, ella y Ernest ancianos, bajo los grabados, frente al aparador. Era su fiesta por las bodas de oro. No podía soportarlo. Lepin, rey Lepin, susurró, y por un momento la nariz de él pareció arrugarse sola, pero seguía dormido. «Despierta, Lepin, despierta», exclamó. Ernest se despertó y al verla sentada en la cama preguntó: «¿Qué sucede?» «Pensé que mi conejo estaba muerto», gimió. Ernest estaba enfadado. «No hables tonterías, Rosalind», dijo. «Acuéstate y duérmete». Se dio la vuelta. Un momento después estaba completamente dormido y roncaba. Pero ella no podía dormir. Se acurrucó a su lado de la cama como una liebre en su madriguera. Había apagado la luz, pero el resplandor de la calle iluminaba apenas el techo y los árboles formaban figuras como si hubiera una arboleda de sombras en el techo en la que ella vagaba. Se daba la vuelta, se enroscaba, para adentro y para afuera, hacia un lado y hacia el otro. Acechaba, la acechaban, escuchaba el aullido de los perros y las cornetas, huía, escapaba, hasta que la criada corrió las cortinas y trajo el té de la mañana. Durante ese día no logró concentrarse en nada. Parecía haber perdido algo. Sentía que el cuerpo se le había encogido, que se había vuelto pequeño, negro y rígido. También sentía las articulaciones tiesas y al mirarse al espejo, algo que hacía a menudo cuando deambulaba por la casa, los ojos parecían salirse de órbita como un racimo de uvas. La habitación también parecía haberse encogido. Los muebles eran grandes y estaban ubicados de forma extraña y se chocaba con ellos. Se puso el sombrero y salió. Caminó por Cromwell Road y cada habitación que espiaba al pasar parecía ser una habitación en la que las personas se sentaban a comer bajo grabados realizados sobre acero con gruesas cortinas de encaje amarillo y aparadores de caoba. Finalmente llegó al Museo de Historia Natural. Le gustaba ir allí de niña. Pero lo primero que vio al entrar fue una liebre disecada sentada sobre nieve falsa con ojos de vidrio rojos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tal vez se sintiera mejor al caer la tarde. Volvió a casa y se sentó junto al fuego sin encender la luz. Intentó imaginar que estaba sola en el páramo y que había un arroyo, más allá del cual estaba el bosque oscuro. Pero no podía ir más lejos del arroyo. Se sentó en cuclillas en la orilla sobre el pasto mojado. Se acurrucó en la silla. Las manos le colgaban y los ojos frente al fuego le brillaban como ojos de vidrio. Se escuchó un disparo. Se sobresaltó como si le hubieran dado a ella. Tan solo era Ernest girando la llave de la puerta. Esperó temblando.
Él entró y encendió la luz. Allí estaba, alto, apuesto, frotándose las manos rojas de frío. —¿Sentado en la oscuridad? —dijo. —Oh, Ernest, Ernest —exclamó levantándose de la silla. —¿Qué sucede ahora? —preguntó con brusquedad, calentándose las manos en el fuego. —Es Lepinova —balbuceó, mirándolo fijamente con sus grandes ojos desencajados. —Se ha ido, Ernest. La he perdido. Ernest frunció el entrecejo. Apretó los labios con fuerza. —Oh, ¿eso es lo que sucede? —dijo sonriendo con frialdad. Durante 10 segundos estuvo allí en silencio, y ella esperaba, sintiendo las manos entrelazándose detrás de su cuello. —Sí —dijo él al final—, pobre Lepinova. Se ajustó la corbata frente al espejo sobre la repisa de la chimenea. —Cayó en una trampa —dijo—. Murió. Y se sentó a leer el periódico. Ese fue el fin de este matrimonio. El foco. La mansión del vizconde del siglo XVIII había sido transformada en un club del siglo XX, y era agradable, después de cenar en la gran estancia con columnas y candelabros, bajo el esplendor de la luz, salir a la terraza que daba al parque. Los árboles eran frondosos, y si hubiera habido luna, se hubiesen podido ver las banderolas de color rosa y crema puestas en los castaños. Pero era una noche sin luna, muy cálida, tras un hermoso día de verano. Los invitados del señor y la señora Ivemy tomaban café y fumaban en la terraza. Como si quisieran aliviarles de la necesidad de hablar, como si quisieran entretenerles sin que tuvieran que hacer esfuerzo alguno por su parte, haces de luz recorrían el cielo. Corrían tiempos de paz entonces. Las fuerzas aéreas hacían prácticas. Buscaban aviones enemigos en el cielo. Después de detenerse para examinar un punto sospechoso, la luz giró como las aspas de un molino o bien como las antenas de un prodigioso insecto y reveló aquí un cadavérico muro de piedra, allá un castaño en flor. Y de repente la luz incidió directamente en la terraza y durante un segundo brilló un disco blanco que quizás fuera el espejo dentro del bolso de una señora. —¡Miren! —exclamó la señora Ivemy. La luz se fue. Volvieron a quedar en la oscuridad. La señora Ivemy añadió: —Nunca adivinarán lo que esto me ha hecho ver. Como es natural, intentaron adivinarlo. No, protestaba la señora Ivemy. Nadie pudo adivinarlo. Solo ella lo sabía, y solo ella podía saberlo debido a que era la bisnieta del hombre en cuestión, y este hombre le había contado la historia. ¿Qué historia? Si ellos querían, intentaría contársela. Quedaba un tiempo antes de que el teatro comenzara. Pero realmente no sé cómo empezar, dijo la señora Ivemy. ¿Fue en 1820? Este año debía correr más o menos, cuando mi bisabuelo era un muchacho. Ya no soy joven. No, pero era una mujer muy hermosa y de buen porte. Y mi bisabuelo era un hombre muy viejo cuando yo me encontraba en la niñez, que fue cuando me contó la historia. Era un viejo muy apuesto, con su mata de cabello blanco y sus ojos azules. De muchacho tuvo que ser muy guapo. Pero extraño, lo cual no deja de ser lógico, explicó la señora Ivemy, teniendo en cuenta la manera en que vivían. Se apellidaba Conver. Habían venido a menos. Habían sido hidalgos. Habían tenido tierras en Yorkshire. Pero cuando mi bisabuelo era joven, casi un muchacho, solo quedaba la torre. La casa había desaparecido y solo quedaba una casucha de campesinos en medio de los campos. La vimos hace 10 años. Sí, la visitamos. Tuvimos que dejar el automóvil y cruzar los campos a pie. No hay camino hasta la casa.
Está aislada y la hierba crece hasta la misma puerta. Había gallinas picoteando, entrando y saliendo de los cuartos. Todo estaba ruinoso. Recuerdo que de repente de la torre cayó una piedra. Hizo una pausa. Allí vivían, prosiguió, el viejo, la mujer y el muchacho. La mujer no era la esposa del viejo ni la madre del muchacho. Era simplemente una doméstica, una muchacha que el viejo se llevó a vivir con él cuando enviudó. Esto quizá fuera una razón más para que nadie los visitara. Una razón más que explica que todo fuera quedando en estado ruinoso. Pero recuerdo el escudo de armas sobre la puerta, y los libros viejos, cubiertos de moho. En los libros aprendió cuanto sabía. Leía y leía, me dijo, libros viejos, con mapas plegados entre las páginas. Los subió a lo alto de la torre. Todavía se conserva la cuerda y los peldaños rotos. Todavía hay una silla desfondada junto a la ventana, y la ventana abierta batiendo con los vidrios rotos y un panorama de millas y millas de páramo. Hizo una pausa como si se encontrara en lo alto de la torre mirando por la ventana que batía. Pero no pudimos, dijo, encontrar el telescopio. En el comedor a sus espaldas el sonido de platos entrechocando aumentó. Pero la señora Ivemy, en la terraza, parecía intrigada por no haber podido encontrar el telescopio en la vieja casa. ¿Y por qué buscabas un telescopio?, le preguntó alguien. Riendo, la señora Ivemy repuso. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera habido un telescopio, yo no estaría ahora sentada aquí. Y ciertamente ahora estaba sentada allí, mujer de mediana edad y buen porte, con algo azul sobre los hombros. Volvió a hablar. Tuvo que ser allí, porque me contó que todas las noches, cuando los viejos ya se habían acostado, se sentaba ante la ventana para mirar las estrellas con el telescopio. Júpiter, Aldebarán, Casiopea. Agitó la mano hacia las estrellas que comenzaban a aparecer sobre las copas de los árboles. La noche se estaba oscureciendo y el foco parecía más luminoso, barriendo el cielo, deteniéndose aquí y allá para contemplar las estrellas. Y allí estaban, prosiguió, las estrellas. Y se preguntó mi bisabuelo, aquel muchacho, ¿qué son? ¿Para qué están? ¿Quién soy yo? Como solemos hacer cuando estamos solos, sin nadie con quien hablar, mirando las estrellas. Guardó silencio. Todos miraron las estrellas que estaban surgiendo de la oscuridad encima de los árboles. Las estrellas parecían muy permanentes, muy inmutables. El rugido de Londres se alejó. 100 años parecían nada. Tenían la impresión de que el muchacho contemplaba las estrellas con ellos. Tenían la impresión de estar con él en la torre mirando las estrellas encima de los páramos. Entonces una voz a sus espaldas dijo: «Efectivamente, viernes». Todos se volvieron, rebullieron, se sintieron situados de nuevo en la terraza. La señora Ivemy murmuró: «Sí, pero no había nadie que pudiera decírselo a él». La pareja se levantó y se fue. «Mi bisabuelo estaba solo», prosiguió la señora Ivemy. «Era un hermoso día de verano, un día de junio, uno de esos días de verano perfectos en que todo en el calor parece estarse quieto. Estaban las gallinas picoteando en el patio de la casa de campo, el viejo caballo pateando en el establo, el viejo dormitando junto al vaso, la mujer fregando platos en la cocina. Quizá de la torre cayó una piedra. Parecía que el día nunca fuera a terminar. Y el muchacho no tenía a nadie con quien hablar y nada, absolutamente nada que hacer. El mundo entero se extendía ante él. El páramo subía y bajaba. El cielo se unía al páramo, verde y azul para siempre, eternamente. En la penumbra podían ver que la señora Ivemy se apoyaba en la baranda con la barbilla en las manos, como si contemplara el páramo desde lo alto de una torre. Nada,
salvo páramo y cielo, siempre, siempre, murmuró. Entonces la señora Ivemy efectuó un movimiento como si colocara algo en la debida posición. ¿Pero qué aspecto tenía la Tierra vista a través del telescopio?, preguntó. Efectuó otro rápido y leve movimiento con los dedos como si diera la vuelta a algo. Mi bisabuelo lo enfocó, dijo. Lo enfocó hacia la Tierra. Lo enfocó en la oscura masa de un bosque en el horizonte. Lo enfocó de manera que pudiera ver cada árbol aisladamente, y los pájaros alzándose y descendiendo, y la columna de humo, allá, entre los árboles. Y después, más bajo, más bajo. La señora Ivemy bajó la vista. Allí había una casa entre los árboles, una casa de campo. Se veían los ladrillos por separado, cada uno de ellos, y los toneles a uno y otro lado de la puerta, con flores azules, rosadas, hortensias quizás. Hizo una pausa. Y entonces de la casa salió una muchacha que llevaba algo azul en la cabeza y se quedó allí dando de comer a los pájaros, palomas, que acudían revoloteando a su alrededor. Y entonces, mira, un hombre. Apareció por la esquina de la casa, cogió a la muchacha en sus brazos. Se besaron. La señora Ivemy abrió los brazos y los cerró como si estuviera besando a alguien. Era la primera vez que el muchacho veía a un hombre besar a una mujer, a través del telescopio, a millas y millas de distancia en el páramo. Alejó de sí algo, probablemente el telescopio, y quedó sentada con la espalda muy erguida. Y el muchacho bajó corriendo la escalera. Corrió a través de los campos. Corrió por senderos, por la carretera, a través del bosque. Corriendo recorrió millas y millas y en el preciso instante en que las estrellas comenzaban a aparecer sobre los árboles, llegó a la casa cubierto de polvo, chorreando sudor. Se calló como si estuviera viendo al muchacho. ¿Y entonces? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Y la chica? Así apremiaron los presentes a la señora Ivemy. Un haz de luz quedó proyectado sobre la señora Ivemy como si alguien hubiera enfocado sobre ella la lente de un telescopio. Eran las fuerzas aéreas buscando aviones enemigos. Se había puesto en pie. Llevaba algo azul en la cabeza. Había alzado una mano como si estuviera ante una puerta, pasmada. Bueno, la muchacha era... Dudó como si se dispusiera a decir era yo, pero recordó y se corrigió. Era mi bisabuela, dijo. Se volvió en busca de su echarpe. Se encontraba en una silla detrás de ella. Pero, ¿y el otro hombre? ¿El hombre que salió de la esquina? Le preguntaron. ¿Aquel hombre? Oh, aquel hombre, murmuró la señora Ivemy, interrumpiéndose un instante para modificar la posición del echarpe. El foco había abandonado la terraza. Supongo que desapareció. La luz, añadió mientras cogía sus cosas, solo incide aquí y allá. El foco acababa de pasar. Ahora daba en el llano terreno de Buckingham Palace y había llegado el momento de ir al teatro. El legado. Para Cissy Miller. Gilbert Clarendon tomó el broche de perlas que estaba entre el montón de anillos y broches sobre la mesita de la sala de estar de su esposa y leyó la inscripción. Para Cissy Miller, con cariño. Era tan típico de Angela acordarse hasta de su secretaria Cissy Miller. Pero qué extraño era, pensó Gilbert Clarendon una vez más, que haya dejado todo en ese orden. Un pequeño obsequio para cada uno de sus amigos. Era como si hubiera anticipado su muerte.
pero estaba en perfectas condiciones de salud cuando salió esa mañana, hace 6 semanas, cuando bajó de la acera en Piccadilly y el auto la atropelló. Esperaba a Cissy Miller. Le había pedido que fuera. Sentía que le debía, después de todos los años que había estado a su lado, ese obsequio de consideración. Sí, siguió pensando mientras esperaba. Era extraño que Ángela hubiera dejado todo ordenado de esa manera. Un pequeño obsequio para cada uno de los amigos por los que sentía afecto. Cada anillo, cada collar, cada caja china, le fascinaban las cajas pequeñas, llevaba un nombre, y cada uno le recordaba algo. Este se lo había regalado él. Sobre este, el delfín esmaltado con ojos de rubíes, se había abalanzado un día en un callejón de Venecia. Recordaba su grito de alegría cuando lo vio. Para él, desde luego, no había dejado nada en particular, a no ser que fuera su diario. 15 pequeños volúmenes forrados en cuero verde sobre el escritorio de Ángela enfrente de él. Durante toda su vida de casados, ella había llevado un diario. Algunas de las pocas veces que tuvieron pequeños altercados, no podría decir discutieron, había sido a causa de ese diario. Si entraba y la encontraba escribiendo, ella cerraba el cuaderno o cubría la página con la mano. No, 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 podía escucharla decir. Cuando esté muerta, tal vez. Y se lo había dejado como su legado. Era lo único que no había compartido mientras ella estaba viva. Pero él siempre había dado por sentado que ella lo sobreviviría. Si tan solo se hubiera detenido un momento y hubiera pensado en lo que hacía, estaría viva ahora. Pero había bajado a la calle sin mirar. Así dijo el que conducía el auto en el interrogatorio. No le dio tiempo a frenar. Las voces en el vestíbulo lo interrumpieron. La señorita Miller está aquí, dijo la criada. Entró. Nunca antes habían estado a solas. Nunca antes, muchísimo menos, se habían visto llorar. Ella estaba terriblemente conmovida y con razón. Ángela había sido para ella mucho más que un jefe. Había sido una amiga. En lo personal, pensó él mientras corría a la silla para ofrecerle el asiento, no había nada especial en ella. Había miles de Cissy Miller. Mujeres pequeñas y algo insulsas con un maletín. Pero Ángela, con su facilidad para ver a las personas, había descubierto todo tipo de cualidades en Cissy Miller. Era la discreción en persona, tan silenciosa, tan confiable. Uno podía contarle lo que sea y así sucesivamente. La señorita Miller no podía hablar al principio. Se sentó y se secó las lágrimas con un pañuelo. Después hizo un esfuerzo. Perdóneme, señor Clarendon, dijo. Gilbert habló bajo. Desde luego entendía. Era normal. Sabía lo que su esposa significaba para ella. He sido tan feliz aquí, dijo mirando alrededor. Detuvo la mirada en el escritorio detrás de él. Allí trabajaban ella y Ángela, pues Ángela llevaba a cabo la serie de labores que recaían sobre la esposa de un político exitoso. Había sido de gran ayuda en su carrera. Solía verlas a las dos en ese escritorio. Cissy frente a la máquina de escribir, transcribiendo las cartas que Ángela le dictaba. Sin duda, la señorita Miller también pensaba en eso. Ahora todo lo que tenía que hacer era darle el broche que su esposa le había dejado. Un regalo bastante extraño. Habría sido mejor dejarle una suma de dinero, o incluso la máquina de escribir. Pero allí estaba, para Cissy Miller con cariño. Tomó el broche y se lo entregó, repitiendo el discurso que había preparado. Sabía, le dijo, que sabría valorarlo. Su esposa lo usaba mucho. Y ella respondió, tomándolo como si también hubiera preparado un discurso, que lo guardaría como un tesoro. Seguramente tenía, suponía él, otra ropa sobre la que un broche de perlas no se viera tan fuera de lugar.
Llevaba la chaqueta negra y la falda que parecían el uniforme de trabajo de su profesión. Después recordó que estaba de luto, desde luego. Ella también había vivido una tragedia. Un hermano al que adoraba había muerto tan solo 1 o 2 semanas antes que Ángela. ¿Un accidente fue? No lo recordaba. Ángela le había contado. A Ángela, con su facilidad para conmoverse con las personas, la había afectado mucho. Mientras tanto, Cissy Miller se había puesto de pie. Se estaba poniendo los guantes. Evidentemente sentía que no debía entrometerse. Pero Gilbert no podía dejarla ir sin mencionar algo acerca de su futuro. ¿Qué planes tenía? ¿Podía ayudarla de alguna manera? Ella contemplaba la mesa donde solía sentarse frente a la máquina de escribir, donde ahora estaba el diario de Ángela. Y perdida en los recuerdos, no respondió su pregunta sobre si podía ayudarla en algo. Pareció por un momento no entender de qué le hablaba, así que repitió: ¿Qué planes tiene, señorita Miller? ¿Mis planes? Oh, no se preocupe, señor Clarendon, exclamó. Por favor, no se preocupe por mí. Entendió que no necesitaba ayuda económica. Sería mejor, comprendió, hacerle algún tipo de sugerencia de este tipo por escrito. Todo lo que podía hacer ahora era decir al estrechar su mano: Recuerde, señorita Miller, si hay alguna forma en que pueda ayudarla, será un placer. Abrió la puerta. Cissy Miller, en el umbral, como si un pensamiento repentino la hubiera sobresaltado, se detuvo. Señor Clarendon, dijo mirándolo fijamente a los ojos por primera vez, y él por primera vez se sorprendía con esa expresión compasiva, pero a la vez inquisidora en su mirada. Si en algún momento, continuó, hay algo que yo pueda hacer por usted, recuerde, por su esposa será un placer para mí. Dijo eso y se marchó. Sus palabras y su mirada habían sido completamente inesperadas. Era como si creyera o esperara que él fuera a necesitarla. Una idea curiosa, incluso hasta fantasiosa, se le vino a la mente mientras caminaba de vuelta a la silla. ¿Podía ser que durante todos estos años en los que él apenas había notado su presencia, ella, como dicen los novelistas, haya albergado alguna pasión por él? Vio su propia expresión en el espejo al pasar. Tenía más de 50, pero no podía dejar de admitir que, como le demostraba la imagen del espejo, todavía era un hombre muy distinguido y apuesto. Pobre Cissy Miller, dijo casi riendo. ¿Cómo le hubiera gustado compartir esa broma con su esposa? Tomó el diario instintivamente. Gilbert leyó abriéndolo en una página al azar. Se veía maravilloso. Era como si hubiera respondido a su pregunta. Desde luego, parecía decir, a las mujeres les gustas mucho. Desde luego, Cissy Miller sentía eso también. Siguió leyendo. Qué orgullosa me siento de ser su esposa. Y él siempre se había sentido orgulloso de ser su esposo. ¿Cuántas veces cuando salían a cenar había observado otras mesas y se había dicho: es la mujer más bella del lugar? Siguió leyendo. Ese primer año se presentaba como candidato al Parlamento. Habían estudiado sus posibilidades. Cuando Gilbert se sentó, hubo una explosión de aplausos. Toda la audiencia se puso de pie y cantó porque es un gran hombre. Me emocioné mucho. Él también lo recordaba. Estaba sentado en la plataforma a su lado. Todavía veía cómo ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y después? Dio vuelta a las páginas. Habían ido a Venecia. Recordaba esas vacaciones felices después de la elección. Tomamos helado en Florian's. Sonrió. Seguía siendo una niña. Le encantaban los helados. Gilbert me hizo un relato de lo más interesante sobre la historia de Venecia. Me dijo que los duques... Había escrito con su letra de niña. Lo mejor de viajar con Ángela era que siempre estaba tan dispuesta a aprender. Era tan ignorante,
solía decir ella, como si eso no fuera uno de sus encantos. Abrió el siguiente volumen. Había vuelto a Londres. Estaba tan ansiosa por dar una buena impresión, usé mi vestido de novia. Podía verla sentada junto al viejo Sir Edward, conquistando a ese hombre formidable, su jefe. Leyó rápidamente, completando escena tras escena con sus fragmentos desordenados. Cenamos en la Cámara de los Comunes, a una fiesta de noche en la casa de los Lovegroves. ¿Comprendía lo que implicaba ser la esposa de Gilbert?, me preguntó Lady L. Después, con los años, tomó otro volumen del escritorio. Su trabajo lo fue absorbiendo más y más, y ella, desde luego, pasaba más tiempo sola. Había sido una gran tristeza para ella, aparentemente, no haber sido madre. «¿Cómo desearía que Gilbert tuviera un hijo?», leyó. Él nunca se lo había reprochado, a decir verdad. Su vida era tan completa, tan fructífera, así como estaba. Ese año le habían otorgado un puesto en el gobierno, un puesto menor, pero ella decía: «Estoy convencida de que llegará a primer ministro». Bueno, si las cosas hubieran resultado distintas, ese podría haber sido el caso. Se detuvo un momento a pensar cómo podrían haber resultado las cosas. La política era un juego de apuestas, reflexionó, que no había terminado aún. No a los 50. Leyó rápidamente unas páginas más repletas de las naderías, las insignificancias, felices, cotidianas, que constituían su vida. Tomó otro volumen al azar. ¡Qué cobarde soy! Dejé que se me escapara la oportunidad otra vez. Pero me pareció egoísta molestarlo con mis asuntos, cuando tiene tanto de qué ocuparse y tan pocas veces pasamos una noche solos. ¿Qué significaba eso? Oh, aquí estaba la explicación. Se refería a su trabajo en East End. Me llené de valor y hablé con Gilbert finalmente. Fue tan bueno, tan generoso. No puso ningún reparo. Recordaba esa conversación. Le había dicho que tenía mucho tiempo libre, que se sentía inútil, que deseaba tener un trabajo propio. Quería hacer algo. Se había sonrojado de forma tan bella al decirlo, sentada en esa silla. Lo recordaba. Quería hacer algo para ayudar a los demás. Él se divirtió un poco con ella. ¿No tenía ya suficiente cuidándolo a él, cuidando de la casa? De todos modos, si eso la entusiasmaba, desde luego, él no lo impediría. ¿Qué era aquello? ¿Un distrito? ¿Un comité? Solo debía prometerle que no enfermaría. Cada miércoles entonces comenzó a visitar Whitechapel. Detestaba la ropa que usaba cuando lo hacía, pero ella se lo había tomado muy en serio, al parecer. El diario estaba lleno de referencias del estilo: vi a la señora Jones. Tiene 10 hijos. El esposo perdió un brazo en un accidente. Hice lo que pude por encontrarle un empleo a Lily. Se saltó esa parte y siguió leyendo. Su nombre aparecía cada vez menos. Su interés decrecía. Algunas páginas no significaban nada para él. Por ejemplo, tuve una discusión bastante acalorada sobre el socialismo con B.M. ¿Quién era B.M.? Las iniciales no le decían nada. ¿Alguna mujer que haya conocido en alguna de las comisiones?, pensó. B.M. criticó violentamente a las clases altas. Caminé a casa después del encuentro con B.M. y traté de convencerlo, pero es tan testarudo. Así que B.M. era un hombre. Sin duda, alguno de esos intelectuales, como se llaman ellos, tan violentos y testarudos, como decía Ángela. Lo había invitado a casa, aparentemente. B.M. vino a cenar. Le estrechó la mano a Minnie. Cerraba con signos de admiración. Esos signos de exclamación terminaron de completar la imagen que se estaba formando. B.M., al parecer, no estaba acostumbrado a las criadas. Le había estrechado la mano a Minnie.
Seguramente era uno de esos trabajadores obedientes que andan ventilando su ideología en las salas de estar de las mujeres. Gilbert los conocía, y no le agradaba este espécimen en particular, quienquiera que fuera BM. Aquí estaba otra vez. Fui con BM a la Torre de Londres. Dijo que la revolución está por estallar. Dijo que vivimos en un paraíso de idiotas. Era exactamente la clase de cosas que BM diría. Gilbert podía oírlo. Incluso podía verlo con bastante precisión. Un hombrecillo regordete, de barba crecida, corbata roja, traje de tweed, como siempre, que jamás había dedicado un día de su vida a un trabajo de verdad. Seguramente Ángela se daba cuenta de eso, ¿verdad? Siguió leyendo. BM dijo algunas cosas bastante desagradables sobre... Había tachado el nombre cuidadosamente. Le dije que no toleraría más insultos contra... Otra vez el nombre había sido tachado. ¿Sería su nombre? ¿Por eso era por lo que Ángela cubría la página de inmediato cuando él entraba? Pensar en eso hizo que creciera su antipatía por BM. Había sido tan impertinente como para insultarlo en su propia casa. ¿Por qué Ángela nunca le había contado? Era extraño que le ocultara cosas. Siempre había sido muy franca. Pasó las páginas, deteniéndose cada vez que nombraba a BM. BM me contó de su niñez. Su madre limpiaba casas. Cuando pienso en ello, se me hace insoportable vivir entre tanto lujo. 3 guineas por un sombrero. Si tan solo hubiera discutido el tema con él, en lugar de confundir su cabecita con preguntas que eran tan complejas para ella. Le había prestado libros. Karl Marx. Las iniciales BM, BM, BM se repetían una y otra vez. ¿Pero por qué nunca lo nombraba? Había una informalidad, una confianza en el uso de las iniciales que era muy extraño en Ángela. ¿Lo llamaba BM cuando estaban juntos? Siguió leyendo. BM llegó por sorpresa después de la cena. Afortunadamente estaba sola. Hacía tan solo 1 año de eso. Afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente estaba sola? ¿A dónde había ido él esa noche? Chequeó la fecha en su agenda. Fue la noche de la cena en Mansion House. Y Ángela y BM habían pasado la noche solos. Intentó recordar esa noche. ¿Estaba esperándolo cuando llegó? Algo no parecía como siempre en la habitación. ¿Había vasos sobre la mesa? ¿Las sillas estaban cerca la una de la otra? No recordaba nada. Nada de nada. Nada excepto su discurso en la cena en Mansion House. La situación se volvía cada vez más confusa. Su esposa recibiendo a un desconocido sola. Quizás el siguiente volumen lo explicara. Rápidamente tomó el último de los diarios, el que había dejado inconcluso al morir. Cené sola con BM. Se alteró. Dijo que era tiempo de que empezáramos a entendernos. Intenté hacer que me escuchara, pero no. Me amenazó con que si no, había tachado lo que seguía. Había escrito Egipto, Egipto, Egipto en toda la hoja. No podía descifrar una sola palabra, pero solo podía haber una interpretación. El sinvergüenza se le había insinuado. En su casa. El rostro de Gilbert Clarendon enrojeció. Pasó las páginas rápidamente. ¿Qué le había respondido ella? Las iniciales dejaron de aparecer. Ahora era simplemente él. Vino otra vez. Le dije que no podía tomar ninguna decisión. Le rogué que me dejara. La había presionado en esta misma casa. ¿Pero por qué no le había contado? ¿Cómo pudo dudarlo siquiera un segundo? Después le escribí una carta. Después venían algunas páginas en blanco y después de esto no me respondió a la carta. Más páginas en blanco. Cumplió su amenaza.
Después, ¿qué sucedió después? Pasó página tras página. Todas estaban en blanco, pero el día antes de morir escribió esto. ¿Tengo yo también el coraje de hacerlo? Allí terminaba. Gilbert Clandon dejó caer el cuaderno. Podía verla enfrente de él, parada en la acera en Piccadilly. Los ojos fijos, los puños cerrados. Aquí viene el auto. No podía soportarlo. Debía saber la verdad. Corrió al teléfono. Señorita Miller. Silencio. Escuchó a alguien moverse en la habitación. Habla Cissy Miller, contestó finalmente la voz. ¿Quién es BM? Preguntó de golpe. Podía escuchar el tic-tac del reloj barato sobre la repisa de la chimenea. Después un suspiro largo. Finalmente ella dijo, era mi hermano. Él era su hermano, el hermano que se había suicidado. ¿Hay algo que pueda explicarle? Preguntó Cissy Miller. Nada, exclamó, nada. Había recibido su legado. Ángela le había dicho la verdad. Había bajado de la acera para reunirse con su amante. Había bajado de la acera para escapar de él.